Hay un cañón en el oeste americano que las tribus nativas evitaron durante generaciones, debido a lo que creían que vivía en su interior. Los buscadores de oro blancos llegaron de todos modos, en busca de metal. Lo encontraron y nombraron a su nuevo pueblo en honor a la mismísima criatura sobre la que los Shoshone habían estado advirtiendo a la gente durante 1000 años. Menos de 20 personas viven en ese pueblo hoy en día. Y al final de este video vas a entender exactamente por qué su nombre nunca fue solo un nombre. Miremos más de cerca. Esto es Jarbidge, Nevada, escondido en un estrecho cañón en el extremo noreste del estado, más cerca de Idaho que de cualquier ciudad que la mayoría de la gente pudiera nombrar. En un mapa apenas se nota un solo hilo de camino sin pavimentar que termina en un grupo de edificios presionados contra paredes de cañón de 600 metros de altura. Pero quédate conmigo hasta el final, porque la historia de por qué este pueblo se llama como se llama es más extraña que casi cualquier otra cosa en este canal, y casi nadie fuera de Nevada la conoce. En el verano de 1909, un buscador de oro llamado Dave Bourne se adentró en este cañón en busca de oro y lo encontró en los bancos de grava a lo largo del río que lo atraviesa. La noticia se corrió, como siempre ocurría en el viejo oeste, rápida, exagerada e imposible de detener. Para la primavera siguiente, más de 1500 hombres habían llegado en masa a un cañón que meses antes no albergaba casi a nadie. Lo que construyeron aquí, en cuestión de meses, fue un pueblo real, no un campamento. Se levantaron edificios de varios pisos a lo largo de una única calle estrecha, encajada entre las paredes del cañón. En 1911 se construyó una cárcel, tan sólida que aún sigue en pie hoy en día. Se abrieron salones. Se abrió una escuela. Para 1911, la población había superado las 2000 personas. Y a principios de la década de 1920, el distrito minero de Jarbidge había superado al legendario pueblo en auge de Goldfield para convertirse en el mayor productor de oro de todo el estado de Nevada. Pero no duraría. Un incendio arrasó el distrito comercial en 1919, arrasando con gran parte de lo que el auge había construido. El oro mismo comenzó a agotarse durante los años 20 y 30, y para 1941, la minería a gran escala aquí prácticamente se había detenido. Millones de dólares en oro habían salido de este cañón, y casi tan rápido como se había llenado de gente, Jarbidge comenzó a vaciarse. Lo que diferencia a este pueblo de los cientos de otros pueblos mineros de Nevada que desaparecieron silenciosamente tras agotarse el oro es simple. Este no desapareció. Un pequeño número de familias nunca se fue, y para entender por qué, primero hay que comprender exactamente en qué tipo de lugar decidieron quedarse, porque el cañón en sí ya tenía una reputación mucho antes de que se encontrara la primera onza de oro aquí, una a la que este video volverá antes de terminar. Aquí está el hecho que separa a Jarbidge de casi cualquier otro pueblo pequeño en Estados Unidos. No hay una entrada fácil. El camino que conecta a Jarbidge con el mundo exterior no está pavimentado en la mayor parte de su longitud. Sube desde el desierto alto del noreste de Nevada antes de caer a través de un tramo que los lugareños llaman la Cuesta Negra, un descenso de unos 300 metros en una pendiente estrecha y expuesta que exige la total atención del conductor, incluso con buen clima. En invierno, ese camino suele desaparecer por completo. Este cañón puede acumular más de 4,5 metros de nieve en una temporada dura, enterrando la única ruta de entrada y salida bajo montones que ningún quitanieves puede seguir el ritmo. Durante semanas o meses seguidos, Jarbidge queda funcionalmente aislado, no evacuado, no abandonado, simplemente sellado por el mismo terreno
que hacía casi imposible llegar en 1909 y que todavía hace casi imposible llegar hoy. Esto es lo que convierte oficialmente a Jarvis en el pueblo más aislado de los Estados Unidos contiguos. No es una designación que se otorgue a la ligera, sino una confirmada por las métricas federales de distancia a los servicios que miden exactamente este tipo de control remoto. Aquí no hay hospital, no hay departamento de bomberos en el sentido convencional. Si algo sale mal en Jarvis en pleno invierno, la ayuda no está a 15 minutos. Puede que no se pueda llegar a ella en absoluto hasta que la nieve decida permitirlo. Y, sin embargo, este es precisamente el entorno que convenció a la última fiebre del oro de Nevada para que ocurriera aquí en primer lugar, en un cañón que un terreno como este debería haber hecho casi imposible de colonizar. Y es exactamente el terreno que le dio al cañón su nombre original, mucho antes de que un buscador de oro pusiera un pie en él. Ya llegaremos a eso. Pero primero, hablemos de lo que realmente cuesta vivir en un lugar tan difícil de alcanzar. Un aislamiento como este tiene un precio, y en Jarvis ese precio se nota en casi todo. Cada galón de gasolina, cada artículo de supermercado, cada material de construcción tiene que ser transportado en camión por el mismo camino sin pavimentar que cierra durante meses cada invierno. Y ese costo de transporte se traslada directamente a cualquiera que quiera comprar, construir o simplemente comer aquí. Los bienes raíces cuentan parte de la historia. Las casas pequeñas en Jarvis se han cotizado en un rango de aproximadamente $380,000, una cifra sorprendente para un pueblo sin hospital, sin calles pavimentadas y con una población que cabría dentro de un solo autobús escolar. Los terrenos sin urbanizar empiezan más cerca de los $21,000, e incluso entonces los anuncios son escasos, con un promedio de menos de 5 propiedades disponibles en un momento dado. Tener una propiedad aquí no es simplemente una decisión de vivienda. Es un compromiso con un nivel de autosuficiencia que la mayoría de los estadounidenses nunca han tenido que considerar. No hay supermercado. El Jarvis Trading Post cubre lo básico, y cualquier cosa más allá de eso significa un viaje de suministros a través de Rogerson, Idaho, o más adentro en Nevada. Un viaje que, dependiendo de la estación, puede significar horas de conducción en cada sentido, si el clima lo permite. Para un residente aquí, el costo de vida no se mide solo en dólares, se mide en tiempo, planificación y cuánto riesgo estás dispuesto a aceptar cada vez que necesitas algo que el pueblo en sí no tiene. Esto plantea la pregunta obvia. Sin hospital, sin una cadena de suministro fácil y con un mercado inmobiliario tan caro en relación con lo que realmente obtienes, ¿cómo se gana la vida alguien aquí? La respuesta resulta ser casi tan inusual como el propio pueblo. Y es exactamente a donde nos dirigimos a continuación. La población de Jarvis durante todo el año se ha contado en diferentes momentos entre 15 y 33 personas, un número lo suficientemente pequeño como para fluctuar significativamente según la temporada, quién pasa el invierno en otro lugar y quién acaba de llegar. Lo que es constante, según los residentes entrevistados a lo largo de los años, es el ritmo particular de la vida diaria que exige una comunidad de este tamaño. Un día típico aquí no se parece a un día típico en casi ningún otro lugar del país. No hay entrega diaria de correo en el sentido convencional. La oficina de correos funciona con un horario limitado, vinculado a los mismos viajes de suministro que traen víveres y combustible. Los vecinos se visitan no por cortesía, sino por necesidad funcional
en un lugar donde la respuesta de emergencia formal más cercana podría estar a 1 hora de distancia en un buen día y ser completamente inalcanzable en uno malo. Los residentes describen una intimidad inusual que proviene de una población tan pequeña. Todos en Jarvich conocen no solo los nombres de los demás, sino también las rutinas, los vehículos y los hábitos de los demás lo suficientemente bien como para notar de inmediato cuando algo anda mal. Funciona menos como un pueblo en el sentido convencional y más como un único hogar extendido, distribuido en un puñado de edificios presionados dentro de un cañón. Es una forma de vida que exige verdaderas concesiones: aislamiento genuino, riesgo real, distancia real de las comodidades modernas en las que la mayoría de la gente nunca piensa 2 veces. Y, sin embargo, generación tras generación, un pequeño número de personas ha mirado exactamente esa compensación y ha decidido que valía la pena. Para entender por qué, ayuda a saber qué es lo que realmente mantiene vivo económicamente a este cañón hoy en día, más allá del oro que trajo a la gente aquí en primer lugar, que es exactamente lo que viene a continuación. Con la minería de oro a gran escala terminada hace mucho tiempo, la economía moderna de Jarvich funciona gracias a un pequeño puñado de negocios que trabajan duro para mantener el pueblo funcional. El Jarvich Trading Post sirve como tienda general y centro comunitario no oficial. 2 bares funcionan en un pueblo de apenas 20 personas, una proporción que sería impensable en casi cualquier otro lugar, pero que tiene sentido aquí, donde un bar es tanto un salón de reuniones e intercambio de información como un lugar para beber. El Outdoor Inn ancla gran parte de lo que pasa por ser la economía formal del pueblo. Un restaurante que sirve comidas caseras, un bar y lavandería adjuntos, y aproximadamente 10 habitaciones para huéspedes más algunos apartamentos amueblados disponibles por día o semana. Para un pueblo así de pequeño, una operación como esta no es simplemente un negocio, es una infraestructura esencial, una de las pocas fuentes confiables de comida caliente y un lugar para dormir para cualquiera que pase por allí. El resto de la economía local se apoya en gran medida en el área de vida silvestre de Jarvich, cuya entrada se encuentra justo en el límite del pueblo. Los excursionistas, cazadores y visitantes, atraídos por una de las áreas silvestres más escarpadas y menos visitadas de Nevada, proporcionan ingresos estacionales al puñado de residentes dispuestos a guiar, hospedar o simplemente mantener en funcionamiento los pocos servicios del pueblo durante los meses más cálidos. Es una economía frágil que depende de una temporada turística estrecha y de una cadena de suministro que puede cerrarse de la noche a la mañana, pero es suficiente, al parecer, para que una docena o más de hogares decidan quedarse. Sin embargo, ninguna de esas es realmente la razón por la que la gente se queda. La economía de Jarvich solo funciona porque algo más mantiene a la gente aquí primero. Y ese mismo algo nos lleva de vuelta al nombre original del cañón, aquel hacia el que este video ha estado avanzando. Si quisieras visitar Jarvich tú mismo, hay exactamente 2 caminos de entrada, y ninguno es sencillo. Desde el lado de Nevada, los viajeros suelen comenzar al norte de Elko, siguiendo una ruta a través de ranchos abiertos en el desierto alto que sube constantemente hacia las montañas Jarvich, antes de llegar a la infame Cuesta Negra, el descenso empinado y estrecho que cae unos 300 metros hacia el fondo del cañón en un tramo que exige total concentración, incluso para conductores de montaña experimentados. Desde el lado de Idaho, el enfoque es diferente, pero no menos dramático. El camino se zambulle desde llanuras altas, abiertas y planas directamente hacia el cañón del río East Fork Jarvich,
sorprendentemente exuberante, un cambio de paisaje tan abrupto que quienes lo visitan por primera vez a menudo describen la sensación como si estuvieran conduciendo hacia un clima completamente diferente en cuestión de minutos. Ambas rutas están sin pavimentar en tramos importantes. Ambas son estacionales en el sentido más literal. Se cierran durante meses una vez que se acumula la nieve y se reabren solo cuando las condiciones lo permiten, en un horario dictado completamente por el clima y no por un calendario fijo. No hay una ruta directa por ninguna carretera importante. No hay una forma realista de llegar a Jarvidge sin elegir deliberadamente hacer el viaje en auto. Esa dificultad no es incidental en la historia del pueblo. Es, en casi todos los sentidos, la historia completa. El mismo terreno que hace que Jarvidge sea casi imposible de alcanzar hoy en día es el terreno que le dio a este cañón su nombre siglos antes de que alguien intentara construir un camino a través de él. Algunos detalles sobre Jarvidge suelen sorprender a la gente más que casi cualquier otra cosa sobre el pueblo. La cárcel de 1911, que sigue en pie en el centro del pueblo, permanece abierta al público. Una sola celda completa con un catre, una basinica y una silla. Exactamente el tipo de alojamiento que su ocupante más famoso habría conocido. Ese ocupante fue Ben Cool, el hombre condenado por asesinar a un conductor de diligencias durante el evento más infame de Jarvidge, el último robo de diligencias en la historia del oeste americano, que tuvo lugar justo a las afueras del pueblo en una nevada noche de diciembre de 1916. Cool y sus cómplices escaparon con aproximadamente $4,000 en monedas de oro y correo. Parte de ese dinero nunca se recuperó, y los cazadores de tesoros todavía buscan ocasionalmente en el cañón circundante monedas que los lugareños creen que siguen enterradas en algún lugar cercano. El caso contra Cool se convirtió en un verdadero hito en la justicia penal estadounidense, una de las primeras condenas en la historia de los Estados Unidos que se logró utilizando la evidencia de una huella de palma ensangrentada extraída directamente del saco de correo robado, años antes de que el análisis de huellas dactilares se convirtiera en una práctica forense estándar. Cool cumplió casi 28 años en la prisión estatal de Nevada. Según relatos locales, pasó gran parte de ese tiempo cuidando pollos. Y hay un detalle más que casi nadie espera. A pesar de las duras condiciones, la dura economía y la dura historia, los residentes de Jarvidge han mantenido, en varios momentos, un genuino sentido del humor sobre su propio aislamiento, incluyendo, según relatos de viaje, la celebración de uno de los eventos anuales más inusuales en la Nevada rural. Una carrera competitiva de retretes portátiles a través del centro del pueblo. Es el tipo de detalle que te dice casi todo sobre cómo sobrevive una comunidad tan pequeña, no a pesar de sus dificultades, sino encontrando formas de reírse directamente de ellas. El invierno en Jarvidge no es simplemente frío. Es, por cualquier medida razonable, uno de los entornos estacionales más genuinamente peligrosos que experimenta cualquier pueblo habitado en los 48 estados inferiores. Las nevadas en el cañón superan regularmente los 4,5 metros en una temporada dura, y debido a que el pueblo se encuentra en el fondo de un cañón estrecho, en lugar de un terreno abierto, esa nieve no se acumula simplemente, forma ventisqueros, se amontona y sella el único camino durante semanas o meses seguidos. No hay un departamento de bomberos formal estacionado en el pueblo. No hay hospital ni atención de urgencias, nada que se parezca a la infraestructura de emergencia que la mayoría de los estadounidenses asumen que siempre estará a su alcance. Para los residentes, esto no es un inconveniente abstracto. Es un hecho que da forma a la toma de decisiones diarias
durante todo el invierno, desde cuánta leña almacenar hasta qué tan en serio tomar incluso una lesión menor, cuando la ayuda profesional podría estar a horas o días de distancia, si el clima lo permite. Lo que llena ese vacío, según los residentes, es el apoyo mutuo. Los vecinos se visitan por rutina, no por cortesía. Una comunidad así de pequeña se convierte efectivamente en su propio sistema de respuesta ante emergencias, construido sobre la familiaridad más que sobre el entrenamiento formal. Personas que saben exactamente qué hogar podría necesitar ayuda basándose en nada más que un silencio inusual a la hora incorrecta del día. Es un nivel de autosuficiencia que sería verdaderamente difícil de sostener en casi cualquier otro lugar de la América moderna. Y plantea la pregunta que este video completo ha estado rondando desde la primera línea. Con todo esto en su contra, ¿por qué la gente lo sigue eligiendo? La respuesta nos lleva de vuelta, finalmente, al nombre del cañón. Pregúntale a los residentes de Jarvidge por qué se quedan, y las respuestas rara vez se centran en la comodidad, porque no hay ninguna que señalar. Lo que surge, en cambio, una y otra vez, en los relatos de personas que han elegido este cañón en lugar de lugares más fáciles, es algo más cercano a la pertenencia. Ese tipo de pertenencia particular y difícil de ganar que solo existe en un lugar lo suficientemente pequeño como para que todos dependan genuinamente de los demás. Hay una terquedad entretejida en toda la historia del pueblo que sobrevivió al oro que lo construyó. Cuando las minas cerraron y miles se fueron, un puñado de familias miró el mismo cañón vacío y decidió que la historia no había terminado. Esa misma terquedad, heredada en un pueblo demasiado pequeño como para tener generaciones en un sentido formal, parece ser lo que todavía retiene a una docena o más de hogares aquí hoy en día. No por ingenuidad sobre lo duros que son los inviernos, sino por una decisión lúcida de que la dificultad vale la pena por lo que protege el aislamiento. Una versión de independencia y de comunidad que ha desaparecido en casi todo el resto del país. El área de vida silvestre de Jarvidge, que se extiende desde el límite del pueblo hacia algunas de las zonas rurales menos visitadas de Nevada, tampoco es incidental en esa decisión. Para muchos residentes, la proximidad a una naturaleza genuina y virgen no es una dificultad que deba soportarse junto con el aislamiento. Es, en gran medida, la razón misma de vivir aquí. Pero hay una capa más de por qué este cañón en particular ha retenido a la gente durante más de un siglo, una que no tiene nada que ver con el oro, o la naturaleza, o la terca independencia de la frontera. Tiene que ver con cómo se llamaba este lugar mucho antes de que comenzara toda esa historia. Y es hora, finalmente, de contarte la historia completa. Mucho antes de que Dave Bourne encontrara oro en este cañón, el pueblo Shoshone, que había vivido en esta región durante 1000 años, lo evitaba. Según su tradición oral, un gigante llamado Tsauhawbits, pronunciado aproximadamente Tusaujabits, vivía en algún lugar dentro de sus paredes. Se le describía como un caníbal, una criatura que cazaba a hombres que viajaban solos por el cañón, los atrapaba, los llevaba de vuelta a su campamento en una gran canasta tejida y se los comía. No se trataba como una simple historia de fogata. Los viajeros Shoshone evitaban genuinamente este cañón debido a ello, tratando la leyenda como un peligro real y específico vinculado a un lugar real y específico. Cuando los buscadores de oro blancos llegaron en 1909 persiguiendo rumores de oro, escucharon el nombre de la criatura de boca de los guías y lugareños Shoshone, y pronunciando mal la palabra, como solían hacer los forasteros, comenzaron a llamar tanto al cañón como a su nuevo campamento minero Jarvidge. Aquí,
es donde radica lo que hace imposible tratar ese origen como una pura coincidencia. Este es el mismo cañón que 7 años más tarde albergó el último robo de diligencia y asesinato en la historia del oeste americano. Un crimen cometido en una tormenta de nieve, en un aislamiento casi total. Exactamente el tipo de escenario sobre el que la vieja leyenda había advertido a los viajeros durante generaciones. Este es el mismo cañón cuyo aislamiento, todavía más de un siglo después, atrapa ocasionalmente a los residentes bajo 4,5 metros de nieve sin que se pueda recibir ayuda durante días. El nombre que los colonos le dieron a este lugar como una broma, o una curiosidad, o una simple mala pronunciación, ha resultado describir algo genuinamente real sobre él durante más de 100 años desde entonces. Este es un cañón que castiga a cualquiera que lo subestime, tanto si crees que un gigante caníbal caminó alguna vez por este suelo como si no. El pueblo que lleva su nombre lleva más de un siglo demostrando que el aislamiento que supuestamente representaba nunca fue solo folclore. Era, y sigue siendo, simplemente una descripción exacta del lugar, una que menos de 20 personas, en este momento, han decidido que todavía vale la pena llamar hogar. Hay algo apropiado en un pueblo que ha sobrevivido tanto tiempo llevando un nombre que originalmente fue pensado como una advertencia. Se suponía que Jarvich nunca iba a durar, no como un campamento de oro que sobrevivió a su oro, y ciertamente no como un hogar para todo el año en un cañón capaz de sellarse a sí mismo bajo 4,5 metros de nieve durante meses seguidos. Y sin embargo, lo ha hecho a través de un asesinato en una diligencia que cambió la ciencia forense estadounidense, a través de un incendio que arrasó su centro, a través de 100 años de minas que cerraban y caminos que desaparecían bajo la nieve. Un pequeño número de personas ha seguido eligiendo este exacto cañón, bajo este exacto nombre, una y otra vez. Tal vez esa sea la verdadera historia aquí. No un monstruo en un cañón, sino el tipo particular de persona que escucha que un lugar fue nombrado en honor a algo destinado a mantener a la gente alejada y decide construir un hogar allí de todos modos. Si encuentras significado en estas coordenadas olvidadas, considera suscribirte a The Map. Juntos, seguiremos rescatando estos lugares del silencio de la historia.